Presupuestos procesales de las partes. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 5 y 10 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, podemos hablar de partes principales y subordinadas dentro del procedimiento. La determinación de los presupuestos procesales de las partes es lo que examinaremos a continuación, comenzando por la capacidad para ser parte y de actuación procesal. En cuanto a la primera y a su concepto, se trata de la aptitud requerida por la ley para poder ser demandante o demandado, superando a las personas físicas y jurídicas establecidas en los artículos 29, 30 y 35 del Código Civil. En cuanto a su determinación, artículo 6 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, podemos encontrarnos con el Ministerio Fiscal respecto de los procesos en que, conforme a la ley, haya de intervenir como parte, personas físicas y personas jurídicas. En lo que se refiere a la extinción y a la sucesión procesal de las mismas, habrá que estar a el fallecimiento de la persona física o a la extinción de la persona jurídica con la consiguiente y eventual sucesión procesal de las mismas. En todo caso, las personas físicas y el concebido no nacido, para todos los efectos que les sean favorables, tienen la capacidad de ser parte. Igualmente, las personas jurídicas debidamente constituidas. En cuanto a las masas patrimoniales o los patrimonios separados que carezcan transitoriamente de titular o cuyo titular haya sido privado de sus facultades de disposición y administración, también tienen esta capacidad para ser parte. Hablamos de las uniones sin personalidad jurídica, como pueden ser las lúdicas, las masas patrimoniales, como la comunidad de bienes, los supuestos de propiedad horizontal o la herencia yacente, y los patrimonios separados, como sucede en el caso del concurso. También las entidades sin personalidad jurídica a las que la ley reconozca capacidad para ser parte. Previsión normativa, algo sorprendente, que por tanto hay que poner en relación con el número 2 del precepto, que establece que sin perjuicio de la responsabilidad que conforme a la ley pueda corresponder a los gestores o a los partícipes, podrán ser demandadas, en todo caso, las entidades que, no habiendo cumplido los requisitos legalmente establecidos para constituirse en personas jurídicas, estén formadas por una pluralidad de elementos personales y patrimoniales puestos al servicio de un fin determinado. Es el caso de la sociedad mercantil irregular o de las uniones temporales de empresas. Los grupos de consumidores y usuarios, de acuerdo también con la previsión del artículo 7.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, números 7 y 8 del artículo 6 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que habla de los grupos de consumidores o usuarios afectados por un hecho dañoso, cuando los individuos que lo compongan estén determinados o sean fácilmente determinables, con el requisito de que para demandar en juicio será necesario que el grupo se constituya con la mayoría de los afectados. Previsión normativa que ha sido muy dulcificada por la jurisprudencia. También las entidades habilitadas conforme a la normativa comunitaria europea para el ejercicio de la acción de cesación en defensa de los intereses colectivos y difusos de los consumidores y usuarios. Es presupuesto procesal de parte la capacidad procesal, es decir, la aptitud para ejercitar la acción, comparecer en el proceso para interponer la pretensión como parte actora y oponerse a ella como parte demandada. Nuevamente, y volviendo al elenco contenido en el artículo 6, esta vez el artículo 7 de la Ley de Enjuiciamiento Civil habla de las personas físicas, aquellas que tengan plena capacidad procesal. Solo podrán comparecer en juicio los que estén en pleno ejercicio de sus derechos civiles, pero también cabe a las personas físicas con capacidad limitada o a los incapaces
o aquellos que precisen suplir e integrar su capacidad procesal. Así, las personas físicas que no se hallen en el pleno ejercicio de sus derechos civiles habrán de comparecer mediante la representación o con la asistencia, autorización, habilitación o defensor exigidos por la ley. Por los concebidos y no nacidos comparecerán las personas que legítimamente los representarían si ya hubieran nacido. Así pues, instituciones para quienes no gocen de plenitud de derechos civiles de representación, actuar en lugar de otro, asistencia, completar la capacidad de otro, es el caso de la curatela, autorización, sometimiento a previa decisión judicial de la posibilidad de comparecer en juicio, o habilitación y nombramiento de defensor judicial regulado en el artículo 27 de la Ley de la Jurisdicción Voluntaria. Las personas jurídicas, por ellas comparecerán quienes legalmente las representen, pudiendo ser privadas o públicas, y dentro de las primeras civiles, mercantiles, cooperativas, fundaciones o sociedades en liquidación. En cuanto a las masas patrimoniales o patrimonios separados, comparecerán en juicio por medio de quienes, conforme a la ley, las administren. Son los casos de la propiedad horizontal, la herencia yacente o la administración concursal. En cuanto a los entes sin personalidad jurídica, las entidades sin personalidad a que se refiere el precepto precedente, el artículo 6, comparecerán en juicio por medio de las personas a quienes la ley en cada caso atribuya la representación en juicio, y por las entidades sin personalidad del apartado 1, número séptimo, pues apartado 1 y apartado 2, las personas que de hecho o en virtud de pactos de la entidad actúen en su nombre frente a terceros. El tratamiento procesal contenido en el artículo 9 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que la falta de capacidad para ser parte y de capacidad procesal, ambos casos pues, podrá ser apreciada de oficio por el tribunal en cualquier momento del proceso. En el primero de los casos, en el defecto de capacidad para ser parte, estamos ante un presupuesto procesal de orden público, vigilable de oficio e insubsanable. En el segundo supuesto, en ausencia de capacidad procesal, artículo 264.2, estamos ante un defecto subsanable que deberá ser opuesto por el demandado. Capacidad de postulación, artículos 23 a 35 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. La capacidad de postulación se refiere a la exigencia legal de que las partes con capacidad procesal se valgan de procurador de los tribunales que los represente y abogado que los defienda. El abogado por razón de la efectividad de la tutela judicial, puesto que su ausencia puede comportar que la misma no sea plena y que incluso se produzca desigualdad entre las partes. Y el procurador en razón al principio de seguridad jurídica, toda vez que de esta forma se elude o se evita que el litigante eluda su responsabilidad procesal, así como para servir de medio de comunicación entre el abogado y el tribunal. Y todo esto sin perjuicio del derecho a la asistencia jurídica gratuita contenido en el artículo 119 de la Constitución como reflejo del propio artículo 24. En cuanto a la intervención obligatoria del abogado y el procurador, conforme al artículo 23, la comparecencia en juicio será por medio de procurador, que habrá de ser licenciado en Derecho, graduado en Derecho u otro título universitario de grado equivalente, habilitado para ejercer su profesión en el tribunal que conozca del juicio. El procurador legalmente habilitado podrá comparecer en cualquier tipo de procesos, sin necesidad de abogado, cuando lo realice a los solos efectos de oír y recibir actos de comunicación y efectuar comparecencias de carácter no personal de los representados
que hayan sido solicitados por el juez, tribunal o letrado de la Administración de Justicia. De modo que al realizar tales actos no podrá formular solicitud alguna. Es incompatible el ejercicio simultáneo de las profesiones de abogado y procurador de los tribunales. Para su intervención se otorga un poder para pleitos, que es un documento que contiene un contrato de mandato voluntario o legal y de carácter general o especial. Es posible la sustitución entre profesionales de la procura y no son necesarios para actuar en representación de la administración pública, que no precisa valerse de tales profesionales. En cuanto a los abogados, artículo 31, los litigantes serán dirigidos por abogados habilitados para ejercer su profesión en el tribunal que conozca del asunto. No podrá proveerse ninguna solicitud que no lleve la firma de abogado. Hay unas excepciones al requisito de postulación, algunas de las cuales son comunes y otras específicas del procurador. En cuanto a las primeras, no obstante la preceptiva intervención de procurador, podrán los litigantes comparecer por sí mismos en los juicios verbales cuya determinación se haya efectuado por razón de la cuantía, por tanto no por razón de la materia, y ésta no exceda de 2.000 euros, y para la petición inicial de los procesos monitorios, previsión que alcanza igualmente a la obligación de valerse de abogado, puesto que es una excepción contenida en el primer ordinal del número 2 del artículo 31 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. También se estima la posibilidad de comparecer sin procurador ni abogado para solicitar medidas urgentes con anterioridad al juicio, así diligencias preliminares, anticipación y aseguramiento de la prueba o medidas provisionalísimas previas, por tanto, a la demanda en materia de familia. Se comprenderían igualmente los incidentes de impugnación de la justicia gratuita o el ejercicio del derecho de rectificación. Específicas del procurador son la posibilidad de que los litigantes comparezcan por sí mismos en los juicios universales, cuando se limite la comparecencia a la representación de títulos de crédito o derechos o para concurrir a juntas, o en los incidentes relativos a la impugnación de resoluciones en materia de asistencia jurídica gratuita y cuando se soliciten medidas urgentes con anterioridad al juicio. Así, en juicios universales, actos de conciliación y jurisdicción voluntaria cuando específicamente la norma no exija valerse de procurador, o los procedimientos de jura de cuentas en los que el letrado no tiene que valerse de procurador si no lo desea. En cuanto al tratamiento procesal, y comenzando por este final, se trata de una cuestión opcional para la parte. Podrán no valerse de estos profesionales cuando no sea preceptivo, pero estará en su mano hacerlo si lo estima oportuno a su mejor representación o defensa. Entraña un presupuesto procesal subsanable que hace a la representación procesal o a la defensa técnica, de manera que la nulidad de actuaciones, en este último caso, por defecto de defensa técnica, quedará reservada exclusivamente a los supuestos en que junto al defecto formal se produzca una auténtica indefensión material. Capacidad de conducción procesal. Es la cualidad jurídica otorgada por una norma material y acreditable mediante prueba documental que ha de concurrir en quien pretenda demandar o ser demandado en un proceso determinado, en orden a que pueda válidamente asumir el estatus de parte formal. Se diferencia de la legitimación en que no afecta a la fundamentación de la pretensión, sino que es el presupuesto de su procedencia, y encuentra fundamento en razones de economía procesal. En cuanto a supuestos y tratamiento procesal, con carácter genérico,
El artículo 266 de la Ley de Enjuiciamiento Civil contiene una serie de documentos que son exigidos a las partes en casos especiales y que han de acompañarse a la demanda. Los documentos que justifiquen el derecho del alimentista, los que constituyan principio de prueba del título en que se funden las demandas de retracto y, cuando la consignación del precio se exija por ley, el documento que acredite haber consignado, el documento en que conste fehacientemente la sucesión mortis causa en favor del demandante y relación de testigos que puedan declarar sobre la ausencia de poseedor a título de dueño o usufructuario, y aquellos otros documentos que la Ley de Enjuiciamiento Civil o una ley especial expresamente exijan para la admisión de la demanda. Específicamente, para acreditar la relación de parentesco, la condición de cónyuge, de heredero, arrendador o arrendatario, de titular registral, de titular del dominio o del crédito en las tercerías, acreedor hipotecario, abogado o procurador en la provisión de fondos o jura de cuentas, constitución y representatividad de asociaciones de consumidores. Procesales especiales, el del accionista, administrador o socio, administrador concursal, albacea, comunero, profesional de la agricultura, titular de la acción de regreso, titular de patente o licenciatario exclusivo o colegio profesional. La legitimación consiste en la afirmación de una titularidad subjetiva coherente con las consecuencias jurídicas pedidas. Se fundamenta en que la efectividad de la tutela judicial afecta al titular de la relación jurídica correspondiente y no constituye un presupuesto procesal, sino material, de relación material con el objeto del proceso previo al examen de la fundamentación jurídica que argumenta la petición. En cuanto a sus clases, el artículo 10 de la Ley de Enjuiciamiento Civil señala que serán considerados partes legítimas quienes comparezcan y actúen en juicio como titulares de la relación jurídica u objeto litigioso. Por su parte, las pretensiones se formularán frente a los sujetos a quienes haya de afectar la decisión pretendida. La legitimación ordinaria, originaria, directa o propia se ostenta en virtud de la titularidad de un derecho o interés legítimo. La legitimación extraordinaria comporta que se exceptúen de la condición de parte legítima ordinaria aquellas en que por ley se atribuya la legitimación a persona distinta de su titular. Y así la legitimación se puede producir por sustitución procesal o representativamente. En el primero de los casos, el actor comparece en nombre e interés propio, pero en defensa de un derecho ajeno. El sustituido puede comparecer como interviniente litis consorcial, artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Así, el Ministerio Fiscal, la acción subrogatoria del seguro, el administrador concursal por los derechos de crédito de la masa, el usufructuario, el acreedor prendario, trabajadores y suministradores de material en el contrato de obra, impugnación de la paternidad en nombre de menores, petición de alimentos para hijos mayores de edad convivientes, supuestos de propiedad horizontal, licenciatario exclusivo de la patente, el Estado en materia de montes o las asociaciones de consumidores. En cuanto a la legitimación representativa, la ley atribuye a un tercero la facultad de ejercitar la acción en nombre e interés de otros. Es el caso del presidente en algunos supuestos de la propiedad horizontal, de los colegios profesionales al reclamar honorarios de sus profesionales, la Sociedad General de Autores y Editores o asociaciones de consumidores.
En cuanto al tratamiento procesal, se podrá examinar la falta de legitimación de oficio o mediante denuncia de parte perjudicada. En el primero de los casos, circunscrita a la violación del derecho a la tutela judicial efectiva por ausencia de titularidad sobre el bien jurídico o a la violación de los derechos a la tutela y defensa por falta de emplazamiento de partes legítimas al proceso. Es decir, solo cabe el examen de oficio cuando manifiestamente no exista titularidad del derecho subjetivo material. En la mayoría de las ocasiones en las que jurisprudencialmente se ha declarado la posibilidad de apreciar de oficio esta falta de legitimación, realmente se está ante supuestos de falta de conducción procesal. En cuanto a la violación de los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y a la defensa, por falta de emplazamiento de las partes legítimas al proceso, haremos referencia al litis consorcio. Por denuncia de la falta de legitimación corresponde a la parte y se examina en la sentencia como presupuesto del examen de la cuestión de fondo y debe efectuarse en la contestación a la demanda, no pudiendo hacerse después de forma novedosa, fundamentalmente en vía de recurso.